Es la plática número 5 sobre el catecismo, es la 6, sobre el catecismo para los sacerdotes. Y es el catecismo del Concilio de Trento de San Pío V. Pido ayuda económica, ayúdenme a poder construir. Me falta mucho todavía. Dije por ahí, ya estamos casi acabando el primer pedacito que se llama el preaspirantado, Pero no, me falta muchísimo todavía. Invito a las muchachas a que se decidan y se entreguen a Jesucristo nuestro Señor como religiosas en esta congregación aprobada por la Iglesia. Religiosas ecuménicas de Guadalupe. Ahí en el video, abajo hay una flechita, pícale y ahí viene la dirección y los teléfonos, para que te comuniques. Bueno, nos dice el catecismo que la revelación de Dios, la palabra de Dios, vino a nosotros por 2 canales. El primer canal se llama la Biblia, la palabra de Dios, por excelencia, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Y el otro canal se llama la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros mayores. Y viene desde los apóstoles, que recibieron de Jesucristo en persona la doctrina de Cristo, la doctrina cristiana, el catecismo. Y ya les decía yo cómo está dividida esa doctrina en 4 partes. Credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. El credo, ¿de qué nos habla? De las cosas que debemos aceptar como reveladas por Dios, con fe, una fe que no deja lugar a dudas, una seguridad, una firmeza, una persuasión, porque es Dios que me habla a través de la Iglesia. Es Dios y me da una luz interior. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Nuestro Señor nos da esa seguridad que es mayor que la seguridad de las matemáticas, mayor que la seguridad de las ciencias naturales, físicas, químicas, es mayor que la seguridad moral, es una seguridad metafísica. Esa palabra no viene en el catecismo, pero yo se las pongo para ilustrarlos. Fíjense, una verdad metafísica, es de lógica. El todo es mayor que una parte. Reflexiónenla. Todo el mundo lo entiende. Hasta un bebé, hasta un niño chiquito entiende cuando a su hermanito le dan un pedazote grande de pastel y a él le dan uno chiquito. Rete que entiende, hace un berrinche, llora, grita, porque entiende que a él le dieron más, que le dieron todo y a él le dieron poquitito. Ese es un principio metafísico, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Yo no puedo ser sacerdote de 70 y tantos años, y al mismo tiempo ser Isidrito chiquito cuando era bebito. No se puede, al mismo tiempo no. Esa es una verdad metafísica, etcétera. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, que Dios la da a los humildes. Nosotros la recibimos en el santo bautismo y con esa fe pues creemos el credo. Fíjense, creer el credo significa una lista, un elenco de verdades, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? La fe no es solamente una lista de verdades, no, es mucho más, pero comienza con esa lista. ¿Y dónde está esa lista? En el credo,
que compusieron los apóstoles y que después la Iglesia completó en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Constantinopla, y es el que rezamos los domingos, el credo largo. El credo cortito es el credo de los apóstoles. Ah, mis hermanos, ¿qué verdades hay allí? Las verdades que debemos de creer para salvarnos. Primero, que existe Dios, que lo podemos conocer, que se reveló a nosotros, que es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, que cuida, gobierna, dirige el mundo y a nosotros, que Él se hizo hombre en el seno purísimo de María, la Virgen, que murió por nosotros, que resucitó, que nos redimió, que nos quitó del pecado y que va a juzgarnos el día de la muerte. Estas son las verdades que necesitamos creer para salvarnos, y es el mínimo del catecismo. El Papa Santo, el Papa San Pío X, dijo que los niños deben recibir la primera comunión al llegar al uso de razón. No necesitan saber leer ni escribir, no. Acuérdense, a lo largo de la historia de la Iglesia, la gente no sabía leer. Eran poquísimos. Todavía hace 150 años, los que sabían leer eran poquísimos en todo el mundo. Y la Iglesia le daba la primera comunión a los que no sabían leer, ¿sí o no? Pues claro, no se necesita saber leer, se necesita saber razonar. Y dentro del uso de la razón, dice San Pío X, el niño debe de saber las verdades necesarias como necesidad de medio para salvarse. Que Dios existe, que hizo todas las cosas, que se hizo hombre y nos redimió y que nos va a juzgar el día de la muerte. ¿Qué más debe saber el niño para poder hacer la primera comunión? La diferencia entre el pan eucarístico y el pan normal, que es diferente, que ahí está Dios nuestro Señor, y basta. Es todo lo que debe de saber el niño para hacer la primera comunión. Y no se le puede poner un curso universitario de 4 años para que haga la primera comunión. No, hay que dársela. Es su derecho, es hijo de Dios, tiene derecho a ese pan eucarístico. Ah, mis hermanos, cómo necesitamos entender esas verdades tan sencillas. Un niño es hijo de Dios, tiene derecho a la confirmación antes de la primera comunión. Por eso en América Latina la ley que obliga es que el obispo confirme al que se le presente. Y fue siempre de bebés, de niños. Eso es el concilio plenario de América Latina, que nadie puede contradecir. Es la ley y es la costumbre, que ya se quitó y ahora nadie está confirmado, nadie tiene el Espíritu Santo porque los pastores no creen que la confirmación da el Espíritu Santo. No lo creen, en la práctica no lo creen. Y han dejado totalmente abandonado al pueblo, que sucumbe ante las tentaciones y ante las herejías. Bueno, la segunda parte del catecismo, dijimos credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Los mandamientos de la ley de Dios son las leyes que nos dio Jesucristo. Y todo se puede decir en una sola frase. Estos 10 mandamientos se encierran en 2, en servir y amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a uno mismo. Eso es la moral cristiana. Es amar a Dios y amar al prójimo. Tan sencillo. Es vivir en Dios, porque Dios es amor. Luego viene la oración por excelencia, que es la que Jesucristo mismo nos enseñó. Los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, como Juan Bautista enseñaba a orar a sus discípulos. Juan Bautista les enseñaba los salmos. Es el modo de orar del Antiguo Testamento que seguimos usando nosotros. ¿Qué rezaron las madrecitas esta mañana? Los salmos, ¿sí o no? Los salmos, 150 salmos. Así San Juan Bautista enseñaba a sus discípulos a orar y se lo sabían de memoria en hebreo. Como por muchos siglos los cristianos se sabían los salmos en latín de memoria. Esa es una verdad. ¿No lo creen? Vayan a ver en México los mariachis, los grupos de música que tocan. ¿Cuántas canciones se saben de memoria? Miles. Cualquier canción se la saben de memoria. Así el pueblo cantaba los salmos y se los aprendía de memoria, el pueblo cristiano. Y los discípulos de Juan Bautista se sabían, como todos los israelitas de aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo, se sabían de memoria los salmos y los recitaban, los cantaban. Ya les canté uno, ¿verdad? Hallelu Adonai kol goyim, shabehuhu kol haumim, ki gabar alenu hasdo, vemet Adonai leolam. Y los cristianos añadimos el gloria. Hakavod la ben bela ruach hakodesh, kasher hayam meolam ve'ata ve'tamid, leol meolamin, amén. Y así es en los ritos orientales. Mis hermanos, la oración de Jesucristo resume y perfecciona la oración del Antiguo Testamento, los salmos, porque ahí en el Padre Nuestro, ¿qué le pedimos a Dios? Todo lo que somos capaces de desear. Venga a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué más le pedimos? Lo que esperamos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Todo eso se lo pedimos, es lo que esperamos, es lo que deseamos. Y a Dios le gusta. Por eso dice, al que toca se le abrirá, al que pide se le dará. La última parte del catecismo son los santos sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, que son los instrumentos para conocer la gracia, para recibir la gracia, para conseguir la gracia de Dios, la fuerza. ¿Cómo vamos a poder cumplir los mandamientos? Con la gracia de los sacramentos, con la gracia de la oración. Pero recordemos, la oración es de parte de nosotros hacia Dios. Los sacramentos son de parte de Dios hacia nosotros. Es muy diferente, mis hermanos. Es la fuerza de Dios que no nos la niega. De manera que en el catecismo está todo el Evangelio, todo el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, a lo que vino a fundar la Iglesia, únicamente a eso. Y en la Iglesia se quedó Él,
Y la Iglesia continúa la obra de Cristo, la redención, el perdón de los pecados. Y entonces la Iglesia nos enseña. No vino, repito, entiéndame bien, no vino a escribir la Biblia Jesucristo, no. La Biblia es una parte nada más. Pero la Biblia interpretada como la interpreta la Iglesia Católica. Entonces todos instruyámonos más, mis hermanos. Los que no tengan el catecismo para los sacerdotes, el catecismo romano de San Pío V del Concilio de Trento, está en nuestra página de internet, ecumenicasdeguadalupe.org. Seguidito, ecumenicasdeguadalupe.org. Ahí está el catecismo de Ripalda, el catecismo del Padre Astete, el catecismo de San Pío X y el catecismo de San Pío V. Los pueden imprimir, está en Word, de manera que puedes tú cambiarle el formato, que sea con letra más grande o más chiquita, y son gratis. Estúdienlo, sobre todo recordando que es para los señores curas, para los párrocos, para los sacerdotes, pero todos los fieles cristianos, el día de hoy, como estamos luchando contra la corriente, contra las ambigüedades, contra los equívocos, contra la destrucción de la Iglesia, tenemos que estar instruidos como si fuéramos sacerdotes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.